Gracias, Señor Jesús, por esta hora, gracias por este tiempo que venimos a tu casa, venimos a esta maravillosa iglesia que tú has formado. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos honrar tu nombre y bendecir, Señor, a cada hermano con tu palabra. Gracias, Padre, por enviar tu Espíritu a nuestras vidas y ser la bendición que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver que de alguna forma hemos estado trabajando con algunos principios, que es lo que hoy quiero que podamos ver un panorama en el que nos hemos movido últimamente en cuanto a las predicaciones, y que pues es un panorama muy distinto al que se acostumbra, ¿no? O sea, normalmente hoy, inclusive hace ratito me decía un hermano ahí en la entrada, me decía: hermano, cuando hablo de la iglesia, pues no me la creen, dice, porque les digo que ahí en la iglesia donde estoy no se levanta diezmo, dice, y entonces pues no me la creen. Y le digo: no, pues ahí el que quiere va al frente y pone algo, y si eso ayuda, qué bueno, y si no, el Señor provee. Dice: pues qué tipo de iglesia es o qué, ¿no? O sea, pero así funcionamos, y como lo creemos, pues el Señor siempre trae una provisión, ¿no? Pero ojalá fuera eso lo que a veces sorprende a los hermanos, porque lo que más sorprende es el tipo de enseñanza, porque obviamente a veces nos pasamos un poquito de la raya y decimos que la mayoría de las iglesias, que aunque es verdad, no manejan muchos términos que nosotros manejamos, y entonces hacemos que la gente dude, pero quienes creemos, pues lo creemos, ¿no? Y obviamente me estoy refiriendo a los principios de que el reino de Dios, o sea, no es para mañana, no es para dentro de un milenio, no es para dentro de muchos años, o solo el Señor lo conoce, porque son los, vamos a decir, los motes que utilizan para tener dormida a la gente. Eso es lo peor, ¿no? O sea, porque la idea de la Escritura, ¿verdad?, es que estamos dormidos, estamos muertos, y el propósito de la palabra es despertarnos del sueño, dice un versículo, ¿verdad? Y la otra es que todos los que no están en Cristo mueren, o sea, están en muerte. Y estas son las cosas que en un momento dado pues golpean la forma de creer de la mayoría en todas las denominaciones. Yo quisiera decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo de verdad, o creemos de verdad, que la Iglesia de Cristo y el cristianismo no son denominaciones, o no debemos de manejarlas como sectas o como lo que tanta gente tiene, ¿no? Pues yo soy de esta denominación, yo de esta otra. Hay nada más una realidad: Cristo y su iglesia. Y entonces esa realidad incomoda a muchos, ¿verdad? Pero pues nosotros sabemos que dividir es peor, ¿no? O sea, entonces la intención que tenemos es tener una unidad, y sobre todo cuando vemos que en la mayoría de las congregaciones o de las iglesias pues te están manejando yo digo sinceramente, cosas falsas o mentiras, ¿no? ¿Por qué? Porque decir mentiras quiere decir que te están diciendo
que el reino de Dios va a venir dentro de no sé cuántos años, cuando la Escritura, ¿verdad?, nos dice que el reino de Dios es para hoy. Y entonces, si nosotros no sabemos arrebatar esa realidad, porque no tenemos un corazón dispuesto, o porque realmente implica muchas cosas también, el que creas esta realidad de que el reino de Dios es hoy, implica una consagración, implica un estar constantemente en la iglesia, vamos a decir, en la única iglesia que hay, que es la de Cristo, sin denominación, y que cuando nosotros estamos viviendo así, pues entonces se empieza a dar una realidad especial, que es manifestar gozo, paz y todas las cosas de las que el mundo participa que les vienen a mal. Pues es increíble, pero justamente es eso de lo que nosotros nos estamos salvando, ¿ok? Y esto es lo que vamos a tener que seguir afirmando. ¿Para qué? Para que lo vivamos, ¿ok? Esto es lo importante. Tenemos que vivir estas realidades que estamos hablando, porque son las realidades que nuestro Señor Jesucristo pone para nosotros. Inclusive ahí el detalle está en que es una realidad tan celestial la que habla la Escritura, una realidad tan espiritual, tan gloriosa, tan preciosa, tan abrazadora a los seres humanos, que parece ser increíble, de verdad. O sea, parece un cuento, pero no cualquier cuento, ni siquiera un cuento de hadas, cuento de Dios, ¿verdad? Y que no es ningún cuento, es una realidad. Entonces, ¿en dónde puede estar la falla? Pues en nuestra fe. Si nosotros no estamos creyendo esta realidad, pues obviamente estamos escuchando con los ojos cerrados. Vale la pena, vale la expresión, estamos escuchando con los ojos cerrados, o podemos decir, estamos viendo con las orejas cerradas, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo importante de este reino es que lo vivamos, o sea, que tú veas que funciona. Hay un versículo aquí que es importante que conozcamos, por ejemplo, en Lucas 18:8, dice: os digo que pronto cobrará venganza de ellos. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dice, o sea, esto de que cobra venganza es una situación chistosa, ¿no? Porque Dios no toma venganza de nada, sino que simple y sencillamente esta expresión es como decir, verán que no es cierto, o verán que lo que digo es real, ¿no? Y entonces aquí lo dice de una manera muy especial. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y tú puedes decir esto de Jesucristo cuando llegó, ¿verdad? Cuando llegó a la tierra, o sea, en Nazaret, en las tierras santas, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento humano, ¿correcto? Y lo que nosotros tenemos que ver es que está hallando Dios, o está hallando Cristo esa fe, pues ni cuando estaban ellos. Es increíble, pero eso es real, ¿no? O sea, ni cuando estaban ellos, estoy refiriéndome a que lo estaban viendo en vida, estaban viendo los milagros que hacía, estaban viendo las resurrecciones, la multiplicación de panes, que estábamos platicando apenas de la multiplicación de panes, y que a un hermano lo estaban juzgando porque decía: tiene mucho dinero ese hermano, millones de dólares, dice, y no es para repartir como Jesús su dinero y dar de comer a todos los que están ahí afuera. Y obviamente pues eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando se alimentaron esos hombres? Dice que al otro día regresaron y les dijo que porque comisteis, regresaste, ¿verdad? O sea, regresaron porque comieron. Entonces,
Nosotros no podemos, Jesús está diciendo, y no los volvió a multiplicar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a que el pan que él estaba trayendo daba vida, no como ese que perece, como se dice desde el Antiguo Testamento, cuando comían el maná, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los principios de Dios son espirituales. No hay una realidad donde tú puedas estar, vamos a decir, a la expectativa de una situación en la que vas a salir especialmente bendecido con dinero, con planes, con proyectos, con lucirte en situaciones humanas. Nada que ver, porque eso no es el reino de Dios. Entonces, estamos partiendo nosotros en la iglesia, ¿verdad?, de principios que en otros lados pues lo dicen de una manera distinta, y lo que nosotros tenemos que ver es que esa situación pues la tenemos que solucionar de alguna forma, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros ahora es que echemos mano de una situación nueva que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene una muy distinta perspectiva, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, también algunos versículos que nos enseñan con claridad que el reino de los cielos está presente y no ha dejado de estar presente. Tú puedes pensar, por así decir, de resurrecciones que se hicieron después de que Jesucristo fue crucificado, se presentó ante sus discípulos y luego se volvió a como desaparecer físicamente, pero no desaparecer en su realidad espiritual, que es la que vale. ¿Entendemos esto? O sea, la realidad espiritual que vale en Cristo es cómo recibimos nosotros cosas sobrenaturales y que vivimos con ellas. Esto es a lo que tú puedes decir, quiero creer, ¿verdad? ¿Hallará fe Jesús en nosotros? ¿Hallará fe a través de los siglos? Pues entre más parece que crece el mundo, menos fe parece que tienen. ¿Por qué? Porque están enganchados, o estamos atorados, o estamos pensando nada más en situaciones muy personales, ¿verdad? Y que si lo generalizamos, vamos a decir, yo entro ahí, yo entro en esa maravilla, yo entro en esa bendición, yo entro en esa plenitud, yo entro en esa gloria. Dios lo que quiere, o lo que quiso Dios manifestar en Jesús a la hora de la transfiguración, era que un objetivo que él tenía muy claro, ¿no? O sea, antes de morirse justamente, ¿verdad?, antes de ser crucificado, los llama y les dice, ¿verdad?, miren lo que yo ya tengo. O sea, no tenía que llegar a la muerte, crucifixión y resurrección para obtener esa realidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere él de nosotros? Lo mismo. Digo, esto causa una alarma, o causa una revolución verdadera en el corazón de todos los que lo oímos, ¿verdad? Porque se nos hace muy lejano. Pero ¿hallará el Señor fe en la tierra? Eso es lo que nosotros, en donde podemos tener, en lo que tenemos que poner el dedo para que veamos que estas cosas no son un cuento. ¿Ok? Entonces, ya de ahí, por ejemplo, hemos partido para otras cosas también que son increíbles porque nadie las conoce, nadie las maneja. Yo he encontrado, no sé, en 7 libros en una biblioteca que he conocido o que he tenido parte de ella, ¿verdad? Y en esos libros de los que he podido recibir, y comentarios de algunos otros ministros que lo han visto igual,
estamos hablando de que en 500 libros de intérpretes lo vas a encontrar esa interpretación a lo mejor en 20, de 500 en 20. Entonces, y luego comentaristas igual, predicadores igual. Conozco predicadores que tienen estos conceptos de los que hablamos aquí en la congregación, pero muy cerrados. O sea, ellos siempre están dándole a tole con el dedo al pueblo. Esa es mi forma de pensar. Darle a tole con el dedo al pueblo es decirle: dentro de 1000 años va a venir tu bendición. Y entonces, ¿ahorita qué? O sea, ahorita me amuelo, me friego, como dicen comúnmente, ¿verdad? Me quedo con mi atrocidad, me quedo con mi problema, me quedo con mi enfermedad, me quedo con mi atore, me quedo con lo que sea. Y eso es lo que de verdad yo creo que tenemos que echar mano, porque esto es asunto todo de fe. Hemos, por ejemplo, comentado acerca de el paraíso y todo mundo, todos los cristianos, o la gran mayoría, yo quiero decir números, pero a veces me da hasta pena decirlo, ¿verdad? El 90% de los cristianos, 90% de los cristianos piensa que el Edén era un jardín precioso, o sea, pero un jardín físico, ¿ok? Entonces, Dios hizo manzanas y peras y jitomates y chícharos y lo que tú quieras en ese precioso jardín, y además puso lindos hipopótamos y lindos, comencé con un animal medio feo, pero habrá unos animalitos, unas aves preciosas y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no es eso a lo que se refiere el Señor. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el reino de Dios es un Edén, el Edén es un precioso jardín, pero escucha esto: precioso jardín, pero inimaginable con todo lo que nosotros estamos pensando que es un jardín. Ni por sus animales, ni por su belleza, ni por sus mares, ni por sus aguaceros, porque todos se vuelven contra la misma naturaleza. Todos ellos se vuelven contra sí mismos. Entonces, ese jardín obviamente es la realidad interna cuando te estás llenando de Dios. Eso es el verdadero jardín. Entonces, nosotros, pensando así, pues obviamente, sí, recibí el comentario de una hermana recientemente. Dice: hermano, es que ese asunto que tú estás planeando así, dice, suena muy espiritual y muy profundo, pero imposible de alcanzar, me dice, ¿no? Y le digo: hermana, o sea, le tuve que leer ese versículo, ¿verdad? Hallará Dios fe. O sea, ¿qué fue lo que vieron los hombres que se acercaron con Jesús al monte de la transfiguración? Vieron ese paraíso, ¿ok? Pero ese paraíso era para ellos nada más una luz inimaginable, una luz que ilumina a toda persona. Entonces, ¿qué es la iluminación del reino de Dios? Iluminación de Dios, que veas lo que es en ayudar a los hombres a salir de esas realidades que son nada más una situación de mentira, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como hemos dicho nosotros, como hemos dicho nosotros, Dios no hace cosas perecederas. Y lo hemos dicho en varios ejemplos. O sea, Dios no hizo al hombre para que se muriera. ¿Por qué? Porque cada quien hace las cosas conforme a su imagen. Dios es eterno. ¿Cómo hizo a Adán en ese huerto? Eterno. ¿Qué sucedió ahí? La incredulidad o el fascinarse con una realidad ajena, con una realidad perecedera.
Entonces, ¿qué es lo que seguimos nosotros como cristianos haciendo? Ilusionándonos con estas cosas, ¿verdad? Llegas a Cristo y lo primero que dices, no, pues ahora sí como me la manejó el pastor, ¿verdad? Ahora sí mi negocio va a ser próspero. Y ahora sí lo van a ver mis enemigos. Y ahora sí van a saber que Dios está conmigo. O sea, eso está agarrando a Dios hasta como de escudo y de parapeto para hacer soñar a gente que no debe de soñar con esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos. O sea, Dios sí va a saber que hay una necesidad en nuestra realidad humana y con sus parábolas y con todas sus palabras nos está enseñando a salirnos de ahí y vivir una situación de gloria y de gusto y de plenitud y de comunión con Dios. Cuando todos nosotros hemos experimentado una comunión con Dios, ha sido inclusive cuando tenemos una situación dificililla por ahí, ¿verdad? Que se nos cuela y empezamos a llorar y le empezamos a rogar y empezamos a pedir. Y de repente empiezas a escuchar su voz y sabes que Él no está para hacer una realidad material, sino para darte un gozo inefable, justicia, paz y gozo. Pero dice una cosa importantísima en esta frase que no acabo de decir: justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Y ese Espíritu es el que va a traer a tu vida la paz, la sanidad, la victoria, la gloria, todo lo que es de Dios, porque justamente con eso hizo Dios las cosas reales, que son las espirituales, con su Espíritu, porque Dios es Espíritu. A nosotros nos tuvo que haber hecho como Espíritu. Entonces somos espíritu nosotros, y por eso tenemos una visión diferente a las comunes. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios es espíritu, pues no me voy a poner a mirar estas cosas como una traición, ¿no? O sea, Dios nos traicionó, nos hizo creer y entonces nos aborreció. Pues no, o sea, eso sería lo más nefasto que podríamos decir, y que de nosotros ha salido cuántas veces, ¿verdad? Cuando empezábamos, ¿verdad? Ahora sí el Señor no me cumplió, ¿por qué no me cumpliste? Y estoy sacado de onda contigo, Señor. ¿Cuántas veces hemos llegado a ministrarle a gente así que de repente dice, ¿y por qué me está pasando esto? Pues porque no estás agarrándote. Mira lo que Dios nos ha dado, su palabra, nos ha enviado a Cristo. Nos enseñó que ese Cristo tenía todas por la mano derecha y para dárnoslas. Y nos ha mostrado con ejemplos increíbles lo que significa una resurrección en vida, como la de Lázaro, y que Lázaro ni siquiera la atendió como debería de haberla atendido, y entonces se volvió a morir. Pero en esos entonces también los discípulos empezaron a hacer resurrecciones y el mismo, vamos a decir, Juan vivió una vida eterna. De él no se habla de su muerte. De Pablo, que estaba tan incrédulo, llegó y le dijo, ¿cómo se llamaba él, el que lo recibió? Ananías. Y le dijo, el Señor se ha presentado en tu vida. Y él era enemigo de Dios y se presentó en su vida. Tú nomás aférrate a que, ¿sabes qué? Yo sí te quiero tener fe. Yo sí te quiero vivir, Señor. Yo quiero vivir. Yo quiero ni siquiera esforzarme a vivir. Que tú vivas mi vida. Que tú la vivas. Que no sea yo el que está pujando. Que no sea yo el que me esfuerzo. Sino que si tú vives en mí, tienes esa fe ya dada. Y si la lees, y si lo lees, y si le entiendes, y si le empiezas a recibir, empiezas a vivir una realidad sobrenatural que nunca te habías imaginado. Entonces, dice aquí, por ejemplo, miren, desde el tiempo de Isaías, miles de años antes de Jesús,
¿Ok? Isaías 43, voz que clama en el desierto, bardead camino, dice el Señor, enderezad las sendas, quitad la soledad y mirad a Dios. Todo valle será alzado, todo monte y collado. Enderezad pues y lo hallaréis, y se manifestará la gloria del Señor. Y se manifestará la gloria del Señor, y se manifestará la gloria, y toda carne juntamente la verá. Va a llegar el momento que así como nosotros vimos a Jesús entre sus 12 discípulos y entre todo el pueblo y toda la muchedumbre que le miró, vieron la gloria de Dios, que es Cristo. Tú no la vas a ver, tú la tienes. Y por lo consiguiente, pues bueno, es una contradictoria, ¿no? Pero por consiguiente lo estás viendo, ¿ok? Pero lo estás viendo en medida que estás creyendo. En medida que lo estás creyendo, estás viendo cómo actúa en tu vida. Y tienes a veces bajones y situaciones que Dios mismo utiliza para que tú despiertes y te agarres de Él. Eso es lo principal. Dice, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios lo ha hablado. Ahora, ¿te imaginas a Dios hablando en la boca con sus dientes? No, si Dios te lo ha hablado es porque es una revelación que Dios te dio. Pero nosotros entendemos por el hablar, el movimiento de la lengua y otros músculos de la cara y lo que tú quieras. Pero no es así, porque la realidad es espiritual. Entonces, puedes apropiarte de todo eso. Es increíble que puedas apropiarte de todo eso, porque tú puedes ver que esa situación es así. Dice, fíjense, desde el principio de Mateo capítulo 3 versículo 2, y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba mintiendo. Y después dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese Jesús era el mismo cielo y es el que vive en ti, y ese es el jardín del Edén, el que tú tienes adentro. El jardín del Edén es el que tú tienes adentro, y no hemos visto muchas de sus maravillas. ¿Por qué? Porque nos alucina ver la puesta del sol, nos alucina ver a las muchachas bonitas, nos alucina ver comidas increíbles, nos alucina ver todo lo que tú tienes, porque cada cabeza es un mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que a ti te encanta ver? Eso es lo que estás viendo. Y lo que es de Dios no lo volteamos a ver, nos sigue encandilando. ¿Cuántas veces hemos predicado, verdad, sobre que el apóstol Pablo, verdad, decía, él usa un término que es caer omnubilado, dice una versión, dice omnubilado, o sea, hechizado, dice otra versión, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Que te vas con la finta de todas las cosas materiales, y entonces no puedes ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está tu corazón puesto en otra cosa. Y Dios quisiera que eso no fuera, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tranquilos. A mí no me importan las riquezas, me importa la riqueza de la gloria de Dios. Amén. Dice y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué era lo que predicaba? Las buenas nuevas
de un reino que ya estaba presente. Cristo es la mayor noticia o la mayor señal de que es el reino de Dios. Está y seguirá estando toda tu vida o toda la eternidad, porque Dios es eterno y nosotros la estamos pasando como de noche. Algunos, otros queremos abrir los ojos, otros ya lo estamos abriendo más, y entonces estamos soltando situaciones que no nos atañen, cosas que no nos atañen y que nos tienen engatusados, ¿verdad? Nos tienen engañados, confundidos. Y luego dice: de manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Tú estás llamado a ser grande en este reino. Vénganos tu reino. Empezó Jesús con su oración clásica. ¿Y cuántas veces hemos hecho como vamos a decir la palabra merolico? La meroliqueada sería, ¿verdad? 1, 2, 3 veces pasando bolitas o diciendo que tengo la tarea de rezar, decimos todavía el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es: venga tu reino. Primera frase del Padre Nuestro es: venga tu reino. Cuando empieces a orar, piérdete en esa bendición. Venga tu reino, Señor, y empieces a esperar y confiar y hablar y declarar y creer. Eso es lo mejor, ¿ok? Mas buscad primeramente el reino de los cielos, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Suéltate de esta realidad tan miserable que es la que llevamos los hombres. El huerto, aunque todos los teólogos se junten, o muchos, o la mayoría de los teólogos se junten y que digan que ahí estaba el Edén y que el Edén era un jardín precioso, y que empieces a creer que el jardín es pues es que dependiendo de tu gusto también, ¿verdad? Porque tú si lo quieres con zoológico, pues está el jardín con zoológico. Si lo quieres con camellos y sequedad, pues ahí está el desierto. Ese será tu reino, ¿verdad? Y si quieres ¿qué? ¿Verdad? No, pues a mí me gustan los árboles frutales, pues come peras, ¿verdad? Pero por favor, no confundamos. Eso es lo que es importante, porque el reino de los cielos es el corazón de Adán, y ahí estaba Jesús con él, y ahí está Cristo con él, y ahí está Dios con nosotros, y él y nosotros en él, y disfrutamos su gloria increíble. ¿Por qué? Porque se presenta con su unción, se presenta con su vida, se presenta con sacarte de todo y gozar la plenitud de Cristo. Eso es lo más maravilloso. Pero claro, si te dicen que nos corrieron del Edén, pues corrieron a Adán porque se fue con la finta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra realidad. ¿Cuál fue la finta? Que una serpiente le hablara, ¿verdad? ¿Y qué hemos dicho la serpiente? Todas nuestras enseñanzas son completamente distintas, ya lo sé. A veces, dentro del tiempo que hemos estado predicando todos, que ahora tenemos la sorpresa de este viernes, de una predicación de uno de los hermanos aquí entre nosotros, y va a volverse a soltar lo de las predicaciones
entre nosotros porque estamos disfrutando el reino. ¿Ok? Estamos disfrutando el reino porque el reino es Dios mismo, Cristo mismo. Y no digamos que el Señor quiere que te esfuerces, fíjate, ni siquiera eso. Porque si está Cristo en ti, no se esforzó. Les enseñó la transfiguración para que se quedaran anonadados porque por encontrarse la luz de Dios. Eso fue lo que vieron los discípulos, solo luz, pero inimaginable. Empezaron a decir hasta tonterías, ¿verdad? Que a lo mejor tienen un símbolo, pero lo que ellos vieron fue luz en diferentes facetas. Como el sol cuando brilla con toda su gloria, cuando uno hace una lumbre y es inimaginable su lumbre, cuando varios ejemplos que ellos ponen es increíble, ¿ok? Entonces, vamos a ver nosotros que esta situación es una situación muy interesante porque vamos a entender con claridad lo que es una situación del reino de Dios, y hay miles de palabras que hablan de una realidad increíble. Y Jesús yendo predicando, dice en Mateo capítulo 10 versículo 7, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque es una realidad presente, hermano. O sea, quédate con esto hoy, con esta enseñanza, de que puedes entender poquito, mucho, de forma mediana o casi nada de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos, pues aquí los más jovencillos son este muchachito, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, mijo? 10. Es el único de 10, ¿verdad? No, los demás no los voy a sacar a balcón, hermano. No, este de 10, y la mayoría está aquí de 30 para los arribitas. Ahí le dejamos, ¿verdad? De los 30 para los arribitas. Pero si nosotros nos quedamos nada más con que te vas caminando, y donde andes caminando y donde andes pululando por todos lados, Señor, yo lo creo. Señor, yo lo creo. Y lo creo, y lo creo, y lo creo, y lo vivo, y es lo que dice tu palabra, y es lo que me da mi alimento, y me tomo de tu mano, y soy tuyo, y vas a abrir tus ojitos, y vas a recibir ese reino poco a poco, a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces, hermano, es que tenemos que decir esto porque siempre en las iglesias hay quienes tienen poquito tiempo de asistir, mediano tiempo de asistir o mucho tiempo de asistir, pero con que tú lo puedes entender o no entender no depende del tiempo, sino de tu fe, y de que andes con Él en tu corazón y le digas: Señor, tú estás aquí, este es tu Edén, toma el lugar que tienes que tomar en mi corazón, porque eres tú, Señor, y sabes quién es el encargado de proliferar esto: la iglesia. La iglesia que cree esta realidad, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, por todas, fíjense, el análisis, digo, la comparativa, ¿verdad?
todas las células, ahí voy yo a una comparativa, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Todo, pero por decir el todo de tu vida, todas las células son del reino del cielo. Todas tus realidades deben de ser tu totalidad. El reino de Dios es tu totalidad, tu plenitud. Y esa es la que tú estás invocando cuando la ves difícil, cuando la ves no muy difícil, cuando la ves muy difícil, cuando la estás viendo, sigues invocándolo. Amén. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y vamos a seguir con este tema que hoy tuvimos que hacer elástico por lo mismo de diferentes tipos de madurez en los hermanos de los que están llegando, y que es importante impulsarlos y que por el mismo momento somos impulsados todos. Amén. Pues solo queda decir que estamos en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Puebla, México, y estamos en la avenida privada, es privada de Tamaulipas, en el número 417, Colonia El Carmen, y el teléfono es 2221-2530-61, con su servidor Francisco Maldonado. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por cómo estás pastoreando nuestros corazones, gracias por cómo estás llevándonos de la mano, gracias porque tu plenitud nos pertenece desde siempre. Ese jardín, de ahí no hemos salido, Señor. Solo engaños del hombre que ha tenido son los que dicen que están fuera del reino. El reino es una realidad solo interna en los corazones que creemos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.